está hundiendo a Colombia. Javier Milei lo llamó comunista. Una semana de agitadas declaraciones tuvo Petro. El recién posesionado presidente de Argentina, Javier Milei, lo llamó comunista asesino. Petro no le respondió directamente, pero sí le contestó al saliente fiscal Barbosa. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aunque Petro pareció moderado frente al insulto de Milei, no hizo caso omiso de las declaraciones de Barbosa en Washington, a donde fue para apuntalar como fiscal encargada a su segunda, Marta Mancera. En una entrevista que la periodista colombiana residenciada en Estados Unidos, Ángela Patricia Yaniot, le hizo al nuevo presidente argentino Javier Milei, este se refirió en términos agresivos al presidente de Colombia cuando la presentadora le preguntó por su opinión sobre diferentes mandatarios del continente. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Milei, conocido por sus posiciones de extrema derecha, alabó en cambio a Trump y al salvadoreño Bukele de manera elogiosa. Donald Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Y el presidente de El Salvador, Bukele, que busca su reelección ahora. Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. La Cancillería de Colombia publicó de inmediato un comunicado de protesta anti-Milei y por orden del presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero. En consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del presidente de Argentina, el gobierno de Colombia llama de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país. Petro, quien esta semana trasladó su gobierno a Chocó y Nariño, aunque sin referirse a Milei, habló de la ignorancia de quienes lo atacan por su ideología de izquierda. Los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. Durante su visita al litoral pacífico, Petro también cuestionó la actitud de Barbosa contra su gobierno. Lo advierto. Hoy en Quibdó, antes de regresar esta tarde a Bogotá, volvió a mencionar al saliente fiscal en duros términos ante la ciudadanía y sus ministros. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen. No contento con lo dicho, el mandatario llamó sedicioso a Barbosa. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición. A su regreso a la capital, Petro se dirigió al puesto de mando unificado de gestión del riesgo para atender las operaciones de emergencia por los focos de incendio en la ciudad. Aunque el continente americano tenía la esperanza de que el extravagante candidato argentino Javier Milei no ganara en las urnas, esta noche obtuvo el triunfo con más del 55% de los votos. Es el nuevo mandatario del país austral. Gustavo Monge. Mónica, Milei no solo tiene expresión desquiciada, muchas de sus afirmaciones hacen pensar que su desorientación institucional llevará a su país a un nuevo y más profundo caos social y económico. El ultraderechista Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de la Argentina al vencer al candidato oficial y ministro de Economía, Sergio Massa, por más de 10 puntos porcentuales de diferencia, al conseguir el 55% de la votación frente al 44% de su rival en la jornada de segunda vuelta presidencial. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Massa, quien aspiraba a suceder al peronista Alberto Fernández, tercer gobernante de izquierda consecutivo que tuvo el país, reconoció su derrota incluso antes de los resultados oficiales del organismo electoral argentino, en donde no existe preconteo, sino escrutinio final. Obviamente los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Milei, quien gobernará con un Congreso en su mayoría en contra, asumirá la presidencia desde el próximo 10 de diciembre. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. El ultraderechista, quien no tiene trayectoria política, encontró un terreno fértil para su elección presidencial como consecuencia de la inflación de casi el 140% y un ambiente negativo frente a las políticas del actual gobierno, que le apostó a la industria local y a la protección del empleo y la educación pública. Garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina
es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo. A Milei se le recuerda en campaña por portar una motosierra que la usó para significar su recorte al gasto público al proponer fusionar ministerios y reformar los sistemas de salud y educación, eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. El presidente Gustavo Petro se refirió sobre la victoria de Milei. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Milei, de 53 años, es calificado como una mezcla de predicador mesiánico y negacionista de los derechos fundamentales. Mañana los argentinos van a las urnas para escoger a su nuevo presidente entre el ministro de Economía del actual gobierno y un exótico ultracatólico de ultraderecha que se propone militarizar las cárceles, Javier Milei. ¿Vos o yo? Argentina elegirá mañana al sucesor del presidente Alberto Fernández entre el ultraderechista Javier Milei y el exministro de Economía Sergio Massa. ¡Voy a ser presidente! ¡La concha tu madre! El primero es un extraño personaje que puede pasar por loco, por cómico o por extremista sin controles. ¡Pedazo de mierda! Llegan a mostrar el tigre. El segundo es un profesional que ejerce de manera ortodoxa su profesión y el manejo de las finanzas públicas. Por eso los analistas externos opinan que Argentina está al borde de dar un paso hacia el abismo o de regreso al peronismo. No nos vamos a alinear con comunistas. Javier Milei tiene 53 años de edad. Es hijo de empresarios de transporte con quienes cortó todo tipo de relación familiar hace 13 años. ¡Afuera! De sí mismo ha dicho que es un narcocapitalista, un liberal libertario y un minarquista, por referirse al anarquismo. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. Aunque trata de explicar sus posiciones de extrema derecha, afirmando que será el líder que sacará a su país de la quiebra económica en que está, Milei defiende ideas consideradas como fascistas, tal como su rechazo a cualquier forma de educación sexual o su apoyo al porte libre de todo tipo de armas y del uso de esas por cualquier civil que crea que está en peligro. Somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. El excéntrico Milei, a quien muchos ven como un desquiciado, se presenta a sí mismo como profesor de sexo trántico y como defensor de la venta y compra de órganos humanos. Es un mercado más. Milei anunció que de ganar las elecciones, su hermana Karina sería la primera dama y su vicepresidenta sería la ultraconservadora Victoria Villarruel, hija de un coronel retirado. Padre e hija, y con ellos dos, el propio Milei, se han atrevido a negar la existencia de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su país en la época de las dictaduras militares entre 1976 y 1983, en cuya etapa hay registros históricos de 30.000 víctimas entre asesinados, desaparecidos y torturados, entre otras. Porque me da asco la corrupción. El contendor de Milei es el exministro Sergio Massa, hijo de migrantes italianos, nacido hace 51 años. Desde su época de estudiante de colegio y universidad, apoyó a los políticos derivados del peronismo, entre ellos a Carlos Menem. Un 35% de la sociedad argentina votó por la continuidad del kirchnerismo. Si las votaciones de mañana confirman los resultados de la primera vuelta, Massa sería el jefe de Estado argentino y tanto el continente como el mundo respirarán un alivio por haber frenado el ascenso del estrambótico Milei.